Bueno, hacemos una oración, ¿les parece? ¿Mm? Bueno, Sí. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 María, sede de la sabiduría, Ruega por ruega por Ruega nosotros. por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este en realidad es nuestro noveno encuentro. Estamos analizando la cuarta carta a la iglesia de Tiatira, ¿sí? En el capítulo 2 del Apocalipsis, versículos del 18 al 29. Bueno, hoy después de leer el texto, vamos a repasar un poco la exégesis que hacen los escritores más antiguos, algunos de ellos padres de la iglesia. El tomo que estoy utilizando es este, de Ciudad Nueva, de la editorial Ciudad Nueva, la Biblia comentada por los padres de la iglesia. Este es el tomo número 12, en donde se trata el Apocalipsis. Ahora voy a hacer una participación de pantalla en donde vamos a poder ir viendo por dónde pasamos, ¿no? Bueno, ¿ven ahí la pantalla compartida? Sí, Sí. sí, sí. Perfecto, bueno. Esta sería la portada, la Biblia comentada por los padres de la iglesia, Nuevo Testamento, tomo 12, ¿sí? Es una obra dirigida por Marcelo Merino Rodríguez. La verdad es una colección hermosa esta. Bueno, los que ya nos siguen hace algunas clases saben que a veces tomamos una línea exegética, a veces tomamos otra. Hoy íbamos a tener una compañía nuestra, que es la profesora Valeria Freige, que nos iba a hacer, después de esta exégesis, nos iba a hacer algún comentario sobre la exégesis que hace el padre Castellani en este fragmento, pero bueno, anduvo con algunos inconvenientes familiares, Valeria, así que nos promete para la próxima ponerse al día con esa exégesis. ¿Sí? Bueno, Agostina, ¿te animás a leernos el fragmento este? No sé si querés leerlo de tu Biblia o de acá de la pantalla, como quieras. No, por ahí mejor de la pantalla, así Bueno, justamente las dos más. primeras no están muy bien hechas que digamos, pero después se mejora. Ves que ahí están un Ok. poquito borrosas ahí. Como si se me complica, Bueno, igual tengo la Biblia acá. bueno, muy bien. ¿Pudiste entrar, Carolina? Debe estar en eso. Bueno, Agos, cuando quieras, escuchamos Apocalipsis 2, 18 al 29. Ok. Al ángel de la iglesia de Tiatira, escríbele. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como una llama de fuego y los pies como el metal precioso. Conozco tus obras, tu caridad, tu fe, tu servicio, tu paciencia y tus últimas obras, mayores que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza y que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, a ella voy a arrojarla en el lecho y a los que adulteran con ella en una gran tribulación, a no ser que se arrepientan de sus obras. Entregaré a la muerte a sus hijos y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña los corazones y las entrañas, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a los demás, que estáis en Tiatira, todos los que no seguís esa doctrina y no habéis conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, yo os anuncio que no pondré sobre vosotros otra carga, pero conservad con firmeza lo que tenéis hasta que yo venga.
Al que venza y al que guarde hasta el fin mis obras, le daré potestad sobre las naciones, y las apacentará con cetro de hierro, y las romperá como vasijas de barro, como yo también recibí esa potestad de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es palabra del Señor. Que lo vamos, Señor. Alabamos, Señor. Bueno, muchas gracias. De nada. Dentro de estos escritores antiguos, eclesiásticos, hay uno que se llama Victorino de Petovio o Victorino de Petó, depende de los manuales. Es uno de los más antiguos. A Victorino se lo ubica más o menos en el siglo III. Él considera que estas cartas, estas 7 cartas a las 7 iglesias, en realidad están mostrando cierta categorización de fieles. Esta realidad de la iglesia de Tiatira sería la 4ª categoría de fieles. Como se ve, la realidad de esta iglesia es dual. Por un lado, tiene un remanente, tiene un grupo humilde y fiel a lo que ha recibido, a la predicación apostólica, pero tiene una disidencia, tiene una laxitud, si se quiere, en cierta parte de la comunidad que se entregaría al pecado, o por lo menos riesgosamente al trato no demasiado estricto, y poniendo en peligro al resto de la comunidad. Hay algunos autores que ven en este fragmento en realidad como 2 cartas mezcladas, ¿no? Una de aprobación, de estimulación para mantener lo que se tiene, como dice ahí el apóstol, y otra de reprimenda, ¿sí? Bueno, Tiatira significa para el sacrificio. Estos exégetas que estamos recorriendo hoy, esta obra de Ciudad Nueva, lo que hace primero es lo que ellos llaman una presentación. Se ve bien en pantalla esto, ¿no? Sí. Hace una especie de resumen con fragmentos de varios autores como para darnos un paneo general de lo que sería el primer pantallazo de exégesis del fragmento. Nosotros lo vamos a dejar, no lo vamos a tomar. Me gustaría ya entrar directamente en versículos específicos. Yo esto después lo subo al grupo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, digo, para los que no están en ese grupo, si les interesa, lo sumamos y después vamos subiendo todo el material, ¿sí? Muy bien. Bueno, ven, por ejemplo, en esta presentación hay fragmentos del Beda el Venerable, de Victorino, de Cesareo de Arles, de Ecumenio. El Ecumenio usamos, creo que la 5ª clase fue todo un exégesis de Ecumenio sobre la carta a la iglesia de Pérgamo, si mal no recuerdo. Andrés de Cesarea, San Cipriano, otra vez Beda el Venerable, otra vez Ecumenio. Bueno, esto es como el primer pantallazo, una introducción a lo que en general dicen estos escritores del fragmento que se está analizando. Bueno, vamos nosotros ahora a ver algunas partes que me resultaron a mí relevantes para hacer este comentario. Bueno, en el versículo 218a, cuando está la dedicatoria al ángel de la iglesia de Tiatira, Victorino, este autor del siglo III y IV, comenta lo siguiente, dice: los cristianos no deben ceder a la falsa misericordia. La 4ª categoría de creyentes, ¿no?, simboliza la nobleza de los fieles que realizan obras buenas todos los días e incluso hacen obras mayores. Pero también allí muestra que hay hombres inclinados a dar las paces que no son lícitas y a acoger nuevas profecías, y advierte y amonesta a los demás, a quienes no les gusta hacer esto y que conocen la malicia del enemigo, con qué males y engaños intenta introducir los peligros en la cabeza de los fieles. Y por eso dice: no envío sobre vosotros ninguna otra carga. Eso lo dice en el versículo 24.
de esto que estábamos leyendo, ¿no? Esto es, no os he dado las observancias y el peso de la ley, que es otra carga, de modo que lo que tenéis lo mantengáis hasta que yo vuelva. Así remata en esta perícopa del versículo 25. Recordemos, los que estuvimos compartiendo el Antiguo Testamento años pasados, recordarán que una de las primeras cosas que se tiene que enfrentar nuestra iglesia es con la herejía judaizante. Con los que vimos San Pablo recordarán que eso se ve bien en carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, donde le debió incluso a la iglesia el primer concilio, el concilio de Jerusalén, a ver si el pagano bautizado tenía o no que cargar con todo el peso de la ley a la época de Jesús. La respuesta del concilio era que no. La respuesta era que con el bautismo era suficiente y con que se abstuvieran de inmolar carne a los ídolos y de adulterio, listo. Listo para cumplir con las promesas bautismales y poder seguir una vida cristiana, independientemente de las, no recuerdo si eran 600 o 700 prescripciones que tenía el fariseo para la época de Cristo, ¿no? Muy bien. Por eso esto de no envío sobre vosotros ninguna otra carga, ¿no? Del versículo 24. Sigue Victorino. Y al que venciere le daré poder sobre las naciones. Eso cita del versículo 26. Esto es, dice Victorino, le constituiré juez entre los restantes santos y le daré la estrella matutina. Es decir, prometió la primera resurrección, dice Victorino. Pues la estrella matutina hace desaparecer la noche y anuncia la luz. Esto es, el comienzo del día. Hasta acá. ¿Se ve mi mouse en Sí, pantalla? Bueno, hasta acá sí. leímos recién. ¿Sí? Victorino de Petó, comentario al Apocalipsis. 2.4. Vuelvo a repetir, Victorino es padre de la Iglesia, es el primer exégeta sistemático de la Iglesia Latina, del Apocalipsis, obispo y mártir fue. Bueno, muy bien. Del mismo fragmento de 2.18a, esta colección de Ciudad Nueva nos trae un comentario de San Beda en una obra que se llama Explicación del Apocalipsis, en donde ahí justamente de este pasaje él dice: Tiatira se puede traducir como sacrificio, lo habíamos dicho hoy. Así los santos muestran sus propios cuerpos como un sacrificio vivo. Bien. El versículo, el segundo mistiquio del 18, el 18b, nos va a mostrar esta imagen que ya hemos visto en la primera parte del Apocalipsis que analizamos aquella vez, en donde aparece Cristo entre los candelabros, con cierta caracterización del rostro, de los ojos y de los pies. Acá vuelve a aparecer eso, ¿no? Recién Agostina había leído: el que tiene los ojos como una llama de fuego y los pies como el metal precioso. Muy bien, respecto a los ojos de Cristo, Aspringio de Beja, otro comentarista. Aspringio lo tenemos más en el siglo V, es posterior a Victorino. Aspringio dice: su mirada juzga todas las cosas y su carne inmaculada brilla como el metal precioso resplandece de fulgor en el fuego. Aspringio de Beja, Tratado sobre el Apocalipsis. Otro autor, Ecumenio, que también ya lo hemos tratado en clases anteriores, respecto al mismo pasaje de tiene los ojos como una llama de fuego, anota en su comentario sobre el Apocalipsis: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como una llama de fuego, indicando, dice Ecumenio, con esto
lo terrible y amenazador contra los pecadores, y los pies como el metal precioso, simbolizando la constancia y estabilidad de la fe en él, o la fragancia espiritual de las enseñanzas evangélicas. Nunca perdamos de vista que de todos los géneros bíblicos, literarios, el profético y el profético apocalíptico, específicamente este, son géneros literarios en donde lo menos aconsejable es la lectura estrictamente literal. ¿Por qué? Bueno, porque son géneros literarios plagados de simbolismos. Y muchas veces de simbolismos polisémicos. El derrotero de exégesis que nosotros venimos haciendo desde que empezamos con este estudio no hace más que mostrarnos que de una misma imagen se pueden decir cosas diversas. No es casualidad que el magisterio ordinario de la Iglesia no tenga líneas sólidas ni concretas respecto a la interpretación del Apocalipsis. Sí, con otros libros, pero con este no. Simplemente el magisterio lo que ha hecho bimilenariamente es, bueno, revisar que la exégesis que sea de quien sea y provenga de quien provenga, a lo sumo no sea contrario a la fe. Pero en la medida que no sea contrario a la fe, cualquiera puede interpretar lo que mejor le parezca. Yo había pensado hoy, con Valeria, que es esta compañera nuestra que hoy no está, hacer un contrapunto entre esto y lo de Castellani, porque ahí vamos a ver que son completamente diferentes las interpretaciones, ¿no? Castellani tiene una línea completamente distinta de esto. Bueno, no es de los autores que más me interesan en la exégesis del Apocalipsis, pero hay que reconocer que hoy hay mucha bulla con Castellani, hay una serie ahí dando vuelta. Es respetable, la exégesis, pero bueno, él hace de cuenta que el Apocalipsis ya viene, mañana. Entonces es un poco arriesgado. No deja de ser válido literariamente, por supuesto. Bueno, habíamos leído entonces a Ecumenio. Perfecto. Bueno, vamos a saltar un poquitito más. No vamos a leerlo todo esto, sino necesitaremos 10 Zoom, no 2, como yo pienso hacer hoy. ¿Mm? Bueno, vamos un poquitito al problema de la carta. Vuelvo un segundo al texto acá, primero, ¿no? Algunos autores interpretan que estas en realidad son dos cartas mezcladas a la misma comunidad. Una de aprobación y otra de reprimenda. Es decir, la primera carta, la carta asertiva, por llamarlo de alguna manera, sería la del versículo 19. Conozco tus obras, tu caridad, tu fe, tu servicio, tu paciencia y tus últimas obras mayores que las primeras. Ahí hay un elogio. Hay un elogio a la comunidad que ha crecido en la vida de la fe. Y el versículo 20 irrumpiría con la amonestación. Pero, tengo contra ti que toleres a esa mujer. Jezabel, etcétera, etcétera, etcétera. Le he dado tiempo para que se arrepienta, voy a arrojarla en el lecho, entregaré a la muerte a sus hijos, versículo 23. Y en el versículo 24 retomaría la asertividad y el elogio a la comunidad. Es como una especie de paréntesis lo que hay entre el 20 y el 23 inclusive. ¿Me explico? El 24 vuelve a la normalidad o al elogio. Pero a los demás que estáis en tira, todos los que no seguís esa doctrina y no habéis conocido las profundidades de Satanás, yo os anuncio que no pondré sobre vosotros otra carga. Pero conservad con firmeza lo que tenéis hasta que yo venga. Al que venza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, recordarán el esquema de cada carta. Cada carta tiene una presentación del Hijo de Dios con alguna imagen. En este caso, el que tiene los ojos como llama y los pies como metal precioso. Y también termina con un premio.
no solamente con un elogio, sino con un premio. Versículo 26 en este caso. Al que venza y al que guarde hasta el fin mis obras, le daré potestad sobre las naciones y las apacentará con cetro de hierro y les romperá como vasijas de barro. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. La fórmula, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, sigue siendo común a las 7 cartas. Bueno, hoy están calladísimos, no sé qué pasa. ¿O será que yo estoy hecho una ametralladora? Después de un año y medio que no doy. no doy- Bueno, Extrañábamos las clases, profe, entonces es como que estamos admirados. Totalmente, bueno, muy totalmente. bien. Evelyn, ¿pudiste entrar? ¿Cómo andás, Evelyn, tantos años? Hola, profe, lo estoy escuchando con atención. No tengo la Bueno, cámara puesta porque el internet está muy bajo, no hay ningún no tengo problema. buena señal. Ningún problema, Tardé Evelyn. muchísimo en ingresar. Por favor. Sí, te vi que entraste por ahí. Bueno, una Sí, alegría y con tenerte, ¿eh? muchísima atención lo Bueno, escucho. gracias, gracias. Por favor, Carolina, ¿nos profe. estás escuchando bien? Taité. Sí, 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 perfecto. Sí, Bueno, yo buenísimo. no, no te veo, pero te oigo. ¿No me ves a mí? No, Bueno. no, pero yo estoy con el teléfono, no estoy con la computadora. Ah, ok, ok. Bueno, listo. Bárbaro. Perfecto. Sí, pero te Bueno, oigo bien. bueno. Liliana, ¿pudiste generar un link? Tengo un montón. Bueno, ¿Con qué nombre lo quiere? no, está bien, listo. Tengo los viejos, me quedaron. Si se llegara a Tengo caer uno que este, dice, sí, bueno, si se llegara a caer este, para volver a ingresar, si es que vamos a seguir, yo creo que sí. sí. A Taite y a Carolina les mando el link, porque el resto está en el grupo, ¿sí? ¿Lo subís, Ah, Liliana, después? sí, Listo. sí, no Ok. hay problema. Bueno, sigamos por acá. Hmm. Bueno, vamos a ir a saltear algunos versículos y a ver qué dicen estos autores aquí. En el 21. Esa mujer Jezabel. Los versículos decían: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y comer lo sacrificado a los ídolos. Bueno, el primer comentario que tenemos ahí es de Cesareo de Arles. Cesareo de Arles es un comentarista ya un poco más avanzado que lo estuvimos viendo, está más o menos entre el siglo VI y el siglo VII. Tiene una obra que se llama Exposiciones sobre el Apocalipsis, y lo que hace Cesareo es recopilar comentaristas antiguos, ¿sí? Como Victorino, como Ticonio, que también lo vimos, e incluso comentarios de San Agustín. San Agustín tiene algunos comentarios interesantes del Apocalipsis. Bueno, ¿qué es lo primero que va a decir Cesareo de estos versículos 20 y 21? La pregunta que se hacen los exégetas es: ¿quién es esta mujer Jezabel? Hay una Jezabel en el Antiguo Testamento que algunos la ven con cierta referencia porque era sinónimo de infidelidad y de adulterio. Pero bueno, el caso de Cesareo lo ve en sentido metafórico, ¿no? A la mujer esta la ve como que en realidad se está refiriendo a quienes presiden las iglesias, y que dice, se refiere a los presidentes de las iglesias que no imponen la severidad de la disciplina eclesiástica a los que se entregan a la lujuria y a la fornicación y a cualquier otro mal. También esto se puede entender de los herejes, la que se dice profetiza, es decir, cristiana. En efecto, muchas herejías se jactan de este nombre, dice Cesareo. Recordemos que en el primer siglo que nuestra fe se encuentra con ese Mediterráneo oriental, por donde San Pablo
y San Juan fundan y predican, tiene varios frentes de combate, ¿no? De conversión. Y las herejías no se hacen esperar. Ya en la primera carta de San Juan tenemos las primeras herejías, ¿no? Que el mismo apóstol las denuncia. Nunca olvidemos que las herejías siempre son llevadas adelante por una autoridad eclesiástica, ¿sí? No siempre, casi nunca, los herejes más peligrosos han sido gente totalmente externa a la iglesia, ¿sí? Los principales herejes que la historia de la iglesia registra son todos obispos. Arrio, Nestorio, Eutique, son todas autoridades eclesiásticas. Por eso que acá Cesario dice, la que se dice profetiza, es decir, esta mujer, si es que es real, se hace pasar como una hermana más de la comunidad, ¿no? O como alguien miembro de la comunidad. Ese es el mayor peligro, ¿no? Bueno, otra cosa que no tenemos que olvidar del encuentro del Evangelio con el mundo pagano, la iglesia de Tiatira se ubicaría en el Asia Menor, la actual Turquía. El primer foco de evangelización de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé en el primer viaje fundan un grupo de iglesias ahí alrededor de Éfeso. Tiatira está por esa zona. Son todos bautizados venidos del paganismo, por lo tanto, el tema de la lujuria y la fornicación es una realidad concreta. Es una realidad concreta. El cristianismo no tuvo este problema con los bautizados venidos del judaísmo, tuvo otros problemas, pero con los bautizados venidos del paganismo tiene esta cuestión, la poligamia era muy común. Entonces, bueno, están estos dos problemas en la comunidad. Hay una falta de severidad, una falta de doctrina sana, que a una comunidad que viene creciendo como es la comunidad de Tiatira, le está poniendo ciertos frenos. Y esto es lo que el Espíritu Santo le manda al apóstol para que le diga al ángel de la iglesia y el ángel de la iglesia se lo diga. Esto lo vimos en las primeras clases. Hay una línea agiográfica y profética compleja en el Apocalipsis, porque el Espíritu le habla al apóstol. El apóstol se lo tiene que anunciar al ángel de la iglesia, no a la iglesia. 2 o 3 clases atrás hicimos una exégesis probable de qué será el ángel de cada iglesia. Si es un ángel, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Un ser espíritu puro, o algunos autores consideran que el ángel de cada iglesia es el obispo de cada iglesia. Eso está discutido. Bien. Bueno. Esperen un segundito porque tenemos poco tiempo otra vez, ¿eh? 8 minutos, 6 minutos tenemos. Sí, 8. 8. Qué poco vemos, ¿no? Cada vez menos vemos. Bueno, seguimos un poquitito más. Bien. Esto se los voy a dar todo para que lo lean después tranquilos. Yo voy a pasar por algunos fragmentos. Avanzo. Página 82. Un comentario de Andrés de Cesarea. Andrés de Cesarea es un comentarista del siglo VI que tiene una obra llamada Comentario al Apocalipsis. Sobre todo cita bastante al primer comentarista, que es San Hipólito, que no tenemos nada escrito, pero sí tenemos autores que hablan de San Hipólito. San Hipólito tal vez haya sido el primer padre de la iglesia en hablar algo del Apocalipsis, que por lo menos lo podamos registrar históricamente. Bueno, ¿qué dice Andrés de Cesarea en su comentario al Apocalipsis? Está haciendo exégesis de este pasaje de esa mujer Jezabel. Dice Andrés, si bien a causa de vuestra fe y servicio a los necesitados, reconozco vuestra piedad y vuestra paciencia, sin embargo, en justicia os censuro que hayáis permitido que exista con toda libertad la herejía nicolaíta llamada
figuradamente, ¿ven? Jezabel, por su impiedad y desenfreno. Como consecuencia de ello, mis siervos, debido a su cortedad mental, ocasionan escándalo y se arrastran a sí mismos a prácticas de idolatría a las que ya habían renunciado por completo. Debéis callarle la boca, pues finge ser profetisa y está movida por un espíritu perverso. Bueno, Andrés de Cesarea habla en primera persona como si él fuera el Espíritu Santo que está amonestando a través del apóstol, ¿se entiende, no? Es un poco extraño esto, al modo de leer y escribir nuestro, pero parece que estuviera hablando el Espíritu Santo, que en realidad es Andrés en su comentario. ¿Mm? Casi un texto Eh, inspirado, ¿Cómo? que me sonó a la severidad que tienen los textos inspirados. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo no me acuerdo si expliqué, creo que sí, clases pasadas, lo que era la herejía de Nicolao, la herejía nicolaíta. Brevemente, es un multiadulterio, ¿sí? Es un, sí, es un adulterio sin freno. Ya el adulterio en sí mismo es algo sin freno, pero es un adulterio indiscriminatorio. Este tal Nicolao parece que tenía una esposa bastante licenciosa que hacía caer en pecado mortal a varias gente. De ahí sale la herejía nicolaíta. La herejía nicolaíta que ya está denunciada en este mismo libro. Bueno, bien, ven como acá Andrés de Cesarea a Jezabel la ve como en sentido figurado, no es que sea una persona, sino que en realidad representa a esa falsa libertad herética y pecaminosa. Fíjense, como decía recién Andrés, ¿no? Como consecuencia de ello, mis siervos, es decir, la parte noble de Tiatira, mis siervos, debido a su cortedad mental, ocasionan escándalo y se arrastran a sí mismos a prácticas de idolatría. Esto a mí me recuerda. ¿Alguien ve cuánto nos queda ahí? Sí, 4 4 minutos, minutos. Gracias. Yo cuando 10 comparto no lo segundos. puedo ver eso. Ok. Eso hace recordar un poco a la primera carta de Pablo a los Corintios, con el problema de la carne inmolada a los ídolos. Muchas veces en las comunidades se daba y se da que presuntamente los más avanzados en la fe, dotados de un gran conocimiento de los misterios, etcétera, 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 se toman ciertas licencias fruto de ese presunto conocimiento. Y que muchas veces esas licencias y esas libertades mal entendidas son ocasión de tropiezo para los más débiles en la fe. Eso San Pablo a los Corintios se lo dice muy claramente en la primera carta. No recuerdo en qué capítulo, pero quien busque el problema de la carne inmolada a los ídolos, no me acuerdo si es el capítulo 6 o capítulo 7, se va a encontrar que Pablo le dice, si por tu libertad tu hermano va a caer y lo vas a escandalizar, no tenés que hacer eso, por más que vos sepas que los ídolos no existen. Bueno, acá habría una cosa por el estilo, ¿sí? Hay una escisión en la comunidad de Tiatira de un sector que se toma ciertas licencias que en definitiva llevan a la perdición y no llevan al crecimiento espiritual homogéneo de toda la comunidad. ¿Sí? Bueno, seguimos con esta lectura un poco salpicada de todo este escrito. En el versículo 23 de esta parte acusadora y reprensiva de la carta, el texto decía que iba a entregar a esta gente a la muerte, ¿no? Entregaré a la muerte a sus hijos y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña los corazones y las entrañas. Acá tenemos un comentario nada más ni nada menos que de San Cipriano,
San Cipriano no está escribiendo sobre el Apocalipsis, sino está escribiendo sobre un problema que hubo en la primera iglesia hasta el siglo IV, el problema de los lapsis. Los lapsis eran aquellos que habían apostatado por la persecución y se habían arrepentido de esa apostasía y volvían a la fe. Estoy viendo si sigo o no sigo por el poco tiempo que me queda. Lo leo y si se cae, estamos atentos al link de Liliana, ¿sí? Así Ya seguimos un está, ya poquito lo más. subí. Sí, perfecto, bueno. Perfecto. Dice Cipriano, lo que no podrá evitar nadie ni abandonar es el juicio de Dios. Estando claras las palabras del Espíritu Santo en los Salmos, han visto tus ojos lo que es imperfecto en mí, y todos serán escritos en tu libro. Eso está en el Salmo 139. Y también, dice Cipriano, el hombre ve la cara, pero Dios el corazón. Eso es una cita del primer libro de Samuel. Y asimismo, el mismo Señor advierte y nos instruye de antemano. Y sabrán todas las iglesias que yo escudriño las entrañas y el corazón. Sigue diciendo Cipriano. Él penetra lo más escondido y secreto y trasciende lo más oculto, y nadie puede escapar a la mirada de Dios que dice, yo soy un Dios que estoy cerca y no un Dios lejano. Eh, lo veo muy presente en la sociedad actual, o por lo menos en lo que refiere a la iglesia. ¿Cuánto Sí. silencio hay acerca de esto? A mí me duele mucho porque muchas veces quiero como formarme más en lo que refiere a la pureza, a la castidad, buscar más escritos o cosas. Y cuánta catequesis hace falta de este tema, ¿no? Tal Sí. vez no en las homilías, porque el público es muy variado desde niños a muchas personas, pero y hay mucha confusión en los jóvenes. Yo digo, Sí. cuánto dolor, porque uno los corrige. A mí me ha pasado una situación muy, muy fea de tener que corregir con cariño, con amor a una persona y se lo ha tomado muy mal, ¿no? Respecto a esto de la fornicación, de la impureza y después también de la comunión. Pero bueno, me llamaba la atención. Sí, 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 yo estoy de acuerdo, sí. Hoy tal vez esa doble cosa, esa doble vara, esté en lo discursivo. Es decir, ahí parecería ser que de ciertas cosas es más conveniente o más políticamente correcto hablar y de otras no. Sin ir más lejos, la palabra pecado, no solamente la fornicación. La palabra pecado hoy está eufemísticamente sustituida por otras cosas, ¿no? Ni hablar de los novísimos, del juicio, del infierno, del purgatorio. Sí, estos textos son palabra de Dios, es una interpelación al cristiano de toda época. Sí, 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 no cabe duda. Creo que hay muchos Jetzabeles eh, que uno tiene que estar alerta, ¿no? A eso. Sí, sí. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, Un poco, perdón, sí. era un poco, entendí un poco cuando uno estudió la historia de la iglesia, ¿no? Los Ujú, comienzos, también todo eso que decías de esa influencia de los paganos, ¿no? Por la misma vida que tenía y demás, un poquito me cerró el tema del cual, que yo, hasta se llegó, no sé, antes, qué sé yo, por lo menos el muchacho, por lo menos 24 horas antes no tenga relaciones carnales antes de una misa. O sea, esas cosas las estudiamos en Biblia 1, creo, si mal no recuerdo. ujú, ujú, Todo ese tema y un poco lo que estaba contando Aldana sobre la pureza, que yo, a mí me parece que la iglesia fue, me parece que a partir de los tiempos se fue un poco, por más que vemos la Madre de Dios, la virginidad, la pureza, todas esas cosas, pero ujú, me parece que el hombre ya arrastraba, sí,
antes del Señor, el Imperio Romano, lo que era es un Sí, desastre. La moral, mucho no quiere, la iglesia no quiere hablar de la moral cristiana, pero realmente la llegada de Cristo impuso también una moral. sí. Yo, sí, en mi opinión, hoy el gran desafío es ver con la mayor lucidez posible qué posicionamiento está teniendo la iglesia respecto al mundo que le toca vivir. Al mundo en el sentido de Juan, ¿eh? Al mundo como lo que refracta el evangelio, no al mundo como la creación. Al mundo, ¿se acuerdan cuando abrimos San Juan, no? Cuando Jesús dice, yo no soy del mundo, mis discípulos no son del mundo, a ese mundo me refiero. El mundo que refracta el evangelio. Esta, esta apertura de la iglesia al mundo del último concilio, hay que evaluar hasta qué punto se evangelizó el mundo o se mundanizó a la iglesia, o se paganizó a la iglesia. Creo que la gran pregunta es esa, ¿sí? Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista, como estábamos haciendo recién, lingüístico, si se quiere, porque hay cosas de las cuales se puede hablar y porque hay cosas de las cuales no se puede hablar. Esa es una Hay cosas que pregunta no que se desde pueden la cambiar, sensación... hay Sí. cosas que tampoco se pueden cambiar, porque está la palabra escrita. Y todo, ya hace muchos años digo que es palabra de Dios. Y hay algunos Sí, que la sí. quieren cambiar de, lo que dijo San Pablo, hasta el mismo Mm, Señor. sí. Ahora, ayer me acuerdo llegaron todos con el tema de la manifestación del Papa, y perdón, no quiero entrar en polémica, pero que todos somos llamados, está haciendo referencia indudablemente al Evangelio de Mateo, del Señor que llama al banquete, Mm, correcto, que vengan todos, hagan los caminos, mm. pero nadie lee el final del Evangelio. Sí, y que al banquete no entra de cualquier manera tampoco, ¿no? ¿Qué hace sin el traje de Sí, fiesta? No, seguro, sí, sí. llamó a No los es un rejunte de lo que afuera. venga, no, seguro. Y Sí, bueno, las cosas en su contexto. hay muchos que Sí, están equivocando la línea y festejan y aplauden, pero no lo leen hasta el mm, final del Evangelio. Y ojo, y cla- así malinterpretan al Papa, ¿eh? Le hacen lectura, le hacen sí, hacer lectura a sí, Francisco de que, sí, que no es lo que quiso decir. sí. También hay maneras de hablar para que nadie malentienda, ¿sí? Eso le va Sí, para sí, cualquier pastor y le va para cualquier predicador, desde el primer sí, bautizado al último papa. claro, porque Porque no es tenemos prelados que son más claros que otros, ¿sí? totalmente. Y esto no es No sé, sin ir más lejos, a Juan Pablo II o a Benedicto XVI no había que salir a explicar a la media hora qué había querido decir. Se entendía clarísimamente qué había querido decir. Bueno, nunca olvidemos los tres pilares del depósito de la fe, como vos dijiste recién, Roberto. La Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio bimilenario de la Iglesia. Cuando estamos en duda, cualquier bautizado está en duda por una homilía, por un comentario, por lo que sea, hay que ir a esos tres pilares, pasar esa duda por esos tres pilares. ¿Sí? Y totalmente. mm, Sí, sí, cualquier innovación que coincido. se quiera hacer tiene que estar dentro del magisterio reiterado. El magisterio ordinario puede tener cuestiones cambiantes, contingentes, pero nunca puede estar en contradicción con lo que se vino diciendo respecto a la misma materia. Siempre bueno, la mayoría de ustedes han estudiado teología, ¿no? Hay una evolución homogénea del dogma, nunca heterogénea, nunca heterogénea. La heterodoxia existió siempre, ¿eh? Y seguirá existiendo hasta el final. La heterodoxia es heterodoxia, es decir, es otra opinión, eso quiere decir heterodoxia. Bueno, lindo tema, Y para hablar mucho. lindo, sí, Después me quedó lindo una tema. colgada que te la voy a decir por privado. Dale, cuando quieras, sí, 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 cómo no. Gracias, Roberto. No, Bueno, ¿alguien quiere compartir algo más? Bueno, dicen que el que calla otorga, sigamos. Cualquier cosa, interrumpen, ¿eh? ¿Listo? ¿Sí? Bueno, vamos a... Ah, tengo que compartir, ¿no? Sí. Uy, ¿dónde quedaste? Pará, momento, ¿eh? Ya estoy con ustedes.
Ay, qué desprolijidad la mía, Dios mío, pará. Está compartiendo el WhatsApp. Sí, pero perdí el PDF. Ay, Dios. Acá está. Ahí estamos. Acá justo, entregaré a la muerte a sus hijos. ¿Se ve? ¿Está Ujú. compartido? Sí. Bueno. Ah, Cipriano, esto es Cipriano, ya lo leí lo de Cipriano. Ah, lo interrumpí porque se Claro. cortaba. Bueno, tomo de acá. Esto dicho por Cipriano. Él penetra lo más escondido y secreto y trasciende lo más oculto y nadie puede escapar a la mirada de Dios que dice, yo soy un Dios que estoy cerca y no un Dios lejano. Aunque se escondiere el hombre en lo más oculto, ¿acaso no lo veré yo? Eso es un fragmento de Jeremías 23. Sigue Cipriano. Él penetra los corazones e interioridades de cada uno. Y como ha de juzgar no solo nuestros hechos, sino también las palabras y pensamientos, intuye hasta las intenciones concebidas en las profundidades más íntimas que se mantienen encerradas en el corazón. Vaya vigencia con lo que estábamos hablando recién, como fruto de esta meditación y exégesis que estamos haciendo. Sabemos que el que escudriña los corazones es uno y que en definitiva lo más profundo de todo este tipo de problemáticas está en eso, está en la intención del corazón. En lo que se predique, en lo que se diga, en lo que se intente hacer con la iglesia, con la fe y con quien sea, la clave está en cuál es la intención. ¿Sí? ¿Cuántas veces el catecismo de la Iglesia Católica y la doctrina en general moral de la Iglesia nos han enseñado a la pureza de intención? La pureza de intención, eso es lo que tiene que ver el cristiano definitivamente. En esta comunidad de Tiatira está dividida la cosa. Los que siguen esa tendencia adúltera y fornicaria, sea o no sea física, sea o no sea material, están teniendo una intencionalidad adúltera y que está renegada con la fe de la comunidad. Por eso que hay una escisión. Bueno, más adelante, aquí, estos subtítulos lo ponen los editores. La fornicación y la idolatría se den incluso en los pecados leves. No es la palabra de los santos padres. Eso lo va a decir San Beda el Venerable. Creo que viene a tono con lo que estamos diciendo, ¿no? Siempre se está haciendo exégesis sobre el versículo 23, que entregará a los hijos a la muerte, ¿no? Dice San Beda, nuestras acciones y nuestras palabras pueden ser conocidas por los hombres, pero sus intenciones y por qué las deseamos solo lo conoce quien ve lo que piensa cada uno y qué es lo que le agrada. Sin embargo, ¿por qué castiga la fornicación y la idolatría, crímenes manifiestos, pienso que se dice de los ocultos, a no ser que esos pecados se contengan también en las transgresiones más pequeñas? ¿Ven lo que dice Beda? Así se dice, pierdes a todos los que se apartan de ti. Eso es un salmo. Esto mismo es lo que oyó el apóstol Juan cuando discutía sobre los hermanos falsos y termina así: hijos, estad prevenidos contra los ídolos. Cuando el apóstol Juan, esto lo digo yo, cuando el apóstol Juan, sobre todo en la primera carta, tiene que advertir a la comunidad sobre los ídolos y sobre los anticristos, se refiere a esto. La palabra anticristo es una palabra que solamente aparece en ese fragmento del Nuevo Testamento. En la primera carta de Juan. Es el único lugar donde aparece la palabra anticristo. Después hay otras expresiones, incluso en el Apocalipsis, incluso en el mismo Juan y en Pablo también, que se refieren a otra cosa, pero no dicen anticristo. Pero cuando Juan tiene que advertir la fuerza del anticristo, que él dice que ya está actuando en el mundo,
En otro fragmento de la misma carta dice, porque hay varios anticristos. Y dice, como para resumir el concepto de anticristo, anticristo es aquel que niega a Dios venido en carne. La idolatría, en esa doctrina joanea, la idolatría viene de la mano de esa idea de esos anticristos que ya están actuando. Y la idolatría en Juan, que también es autor de este escrito, Juan el apóstol, Juan el evangelista, el hijo de Zebedeo, la idolatría para Juan es la condescendencia con el demonio, con el mundo y con la carne. Por eso que cualquier falta, por leve que sea, con respecto a esos elementos, comporta una idolatría. Es lo que está diciendo acá San Beda, ¿no? La fornicación y la idolatría se dan incluso en los pecados leves. Todo parecería indicar que la amonestación que le está haciendo el apóstol a la comunidad de Tiatira, fuera grave o fuera leve, lo de esta mujer Jezabel, es algo que hay que erradicar de la comunidad, para que la comunidad pueda, como le dice al final, mantener lo que tiene y seguir creciendo como viene creciendo espiritualmente. Sería aquello que el Señor le dice a sus discípulos cuando les habla de la levadura de los fariseos. Cuidado con la levadura de los fariseos. Es muy de esta primera iglesia la idea de panásimo, de pureza. Fuera toda levadura. Fuera toda levadura porque es principio de fermentación. Muy bien. Bueno, yo había elegido otros fragmentos. ¿Venimos bien con esto? ¿Sí? ¿Se hace llevadero? Yo a veces me lo pregunto, ¿eh? Bueno, ¿alguien tiene ganas de leer? Aquí, por ejemplo, este fragmento. ¿Se ve en pantalla? Dios no reconocerá a los pecadores. Ahora hay exégesis de versículos 24 y 25. Conservad con firmeza lo que tenéis. ¿Alguien podría leerlo? Sí. A ver. ¿Estoy conectada? Sí. Sí, sí. ¿A ¿Se ve bien ahí? dónde, profe? ¿El mouse lo Sí, ves sí, ahí? lo veo, pero... Dios. Sí, veo el cursor donde dice Dios. ¿Pero y el texto? También lo veo. Si digo que está donde Vamos. dice Dios. Muy bien, muy ¿Y bien. de ahí hasta Además de dónde? ciego sordo estoy. Ese fragmento hasta donde está el mouse, mira, hasta acá. Hasta Es ahí. un comentario de Ticonio. Comentario al Apocalipsis de Ticonio. ¿Bien? Bueno, ahora cuando se vaya el cartelito que se puso, lo leo. No sé. Ah, porque usted puso el cursor ahí. A ver si ahí se va el cartelito. A ver, para. En la Bueno, si zona de la no, barra de dirección. Ahí. bájemelo un poquitito. Listo ahí. Ahí, listo, solucionado. Dios no reconocerá a los pecadores. Ciertamente se dirige a los que no consintieron a las doctrinas diabólicas, con el fin de no pervertir el dogma de la verdad de la Iglesia. Se les enseñó que no deben seguir a ninguna persona, sino a la verdad de la fe. Por eso el Señor dice a los desertores de la fe: nunca os conocí, obradores de iniquidad. En efecto, lo mismo que los que realizan la iniquidad no conocen a Dios, aunque le prediquen, así tampoco reconoce Dios a los operarios de la iniquidad, aunque conoce a todos los hombres. Así pues, tampoco los justos conocen la doctrina de Satanás, aunque le escuchen y les afecte y sientan sus tentaciones. Por eso también puede suceder que los justos no escuchen cosas malas. ¿Me lo sube un poquitito? Ah, perdón, sí, estaba leyendo lo del libro. Sí, perdón. Por eso también puede suceder que los justos no escuchen cosas malas, de las que se abstiene para vivir bien, como está escrito. Conviene que haya entre vosotros disensiones, para que se descubran entre vosotros los de virtud probada. Y también,
Si os dijeren que Cristo se encuentra en lugares ocultos, no os lo creáis. Ticonio, Tico- comentario al Mm, Apocalipsis, 29:38. Bueno, no hay concesiones, ¿no? Es decir, con esto de que Dios escruta los corazones y las intenciones antes que las acciones, no hay margen para las acciones que no estén conformes a la doctrina y a la verdad. ¿Mm? Yo me acordaba de ese pasaje del Señor, ¿no? En los sinópticos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino. ¿Mm? Nunca os conocí, obradores de iniquidad, dice acá Ticonio, citando a Mateo 7:23. Esto es bárbaro, ¿eh? Así pues, tampoco los justos conocen la doctrina de Satanás, aunque la escuchen y les afecte y sientan sus tentaciones. Qué importante es eso, ¿no? Tampoco la conocen a la doctrina de Satanás. ¿Se acuerdan cuando los que fueron alumnos míos, que en el primer cristianismo, la palabra conocer no se refiere simplemente a una advertencia sensorial o intelectiva de determinada cuestión, sino que conocer es tener trato íntimo con algo o con alguien? Eso es conocer. Claro, es ¿Sí? amar. Es un conocimiento amoroso, pero es un conocimiento comprometido con la intimidad de lo otro o del otro. Claro, claro, ¿Sí? profundo sería. Habíamos dicho algo así. Exacto, por eso que María el Ángel le dice, no conozco varón. No es que nunca vio un varón, sí que lo vio, pero no tuvo ese trato íntimo. ¿Sí? Por eso acá Ticonio dice, ¿no? Tampoco los justos conocen la doctrina de Satanás, aunque la escuchen, o sea que saben de qué se trata, los afecte incluso, y sientan sus tentaciones, no conceden en ese conocimiento íntimo, en ese trato íntimo, amoroso, si se quiere, a lo que dice Agustina, ¿no? Bueno, avanzamos un poquitito más. ¿Podremos leer esto de aquí? La iglesia posee, es un comentario de Ticonio también. Ahora ya referente al versículo 26 y 27, cuando se refiere que al premio, ¿no? Se apacentará con cetro de hierro. Liliana, ¿te animás? Sí, sí, espere que tengo que cambiar la... ah, a ver ahí. Pero, ¿qué le pasa a esto? ¿Lo No, que muevo yo? me achicó la forma y estoy tratando de que vuelva Valeria. O alguno Bueno, que la tenga en Yo pantalla, lo, ¿no? yo lo puedo leer, si no. sí, porque no sé qué me hizo. Qué Bueno, porquería. Aldana, Sí, dale. Dale, Aldi. La Iglesia posee lo que el Hijo del Hombre recibió. La Iglesia posee este poder en Cristo. Si alguno se encuentra unido al cuerpo de Cristo, también posee lo que el Hijo del Hombre ha heredado de Dios, pues con él nos ha dado todas las cosas. Los santos juzgarán a los ángeles caídos. Al que lo cumpla, el Señor promete que le dará poder sobre las naciones y los reinos, para que los gobierne con cetro de hierro y los quebrante como las piezas de arcilla. Se refiere a los ángeles apóstatas, que abandonaron su principado, que son condenados por los santos en el día del juicio de condenación y son arrojados a la muerte eterna, como dice el apóstol. Aprigio Y de ahí Beja. ya Sí, aprigio sí, muy de... bien. Sí. Bueno, dos comentarios sobre el mismo versículo 26, versículos 26 y 27, ¿no? Aspringio de Beja y Ticonio. Bueno, los dos son sumamente interesantes, pero creo que tienen un elemento en común los dos comentarios. Los dos comentarios hacen mención al poder que la naturaleza humana tiene a partir de que Dios se ha hecho hombre.
Fíjense ustedes en el comentario de Ticonio. La iglesia posee este poder en Cristo. ¿Cuál? El de apacentar con cetro de hierro, a eso se refiere. Si alguno se encuentra unido al cuerpo de Cristo, decía la iglesia, también posee lo que el Hijo del Hombre ha heredado de Dios. Lo que el Hijo del Hombre ha heredado de Dios es la naturaleza humana, ¿eh? No heredó ni la personalidad divina ni la naturaleza divina. Eso no se hereda. Lo que Cristo ha heredado del Padre es la naturaleza humana, la participación de la perfección divina en la naturaleza humana al ser asumida. Por eso que la iglesia posee ese poder en Cristo. Porque la iglesia, al ser cuerpo de Cristo, palabras de San Pablo, tiene el poder de gobernar con cetro de hierro, romper como vasija de barro. 28. Como yo también recibí esa potestad de mi Padre. ¿Cuál? La de su naturaleza humana. Esa potestad de la naturaleza humana de redimir en él todas las cosas, la tiene del Padre, pero vuelvo a repetir, en su naturaleza humana. Yo decía que los dos comentarios tenían que ver con la humanidad. ¿Por qué? Fíjense entonces lo que recién leyó Aldana de Apringio de Beja. El Señor promete que le dará poder sobre las naciones y los reinos, para que los gobiernos con cetro de, para que los gobierne con cetro de hierro y los quebrante como las piezas de arcilla. Se refiere a los ángeles apóstatas que abandonaron su principado, que son condenados por los santos. Los ángeles son condenados por los santos. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a sus apóstoles, ustedes no saben que van a juzgar a los ángeles? Es decir, este misterio de la redención, y con esto vamos a terminar, este misterio de la redención tiene a la naturaleza humana por sobre la naturaleza angélica. La naturaleza angélica que ontológicamente es superior a la humana por su simplicidad, y lemórfica, diríamos en filosofía, que solo tiene espíritu. En el misterio de la redención, lo pone al hombre por encima del ángel. Porque ¿quién va a juzgar a quién en el último día? ¿El ángel al hombre o el hombre al ángel? Respuesta, acá. Profe, perdón, ¿y por Sí. qué, que no entiendo, por qué dice que hereda del Padre la naturaleza humana? No, el poder que tiene para juzgar a los ángeles desde su naturaleza humana. Por eso él le puede, Desde la naturaleza humana de Cristo, no, de no la Cristo, herencia de que la viene del naturaleza humana Padre. de Cristo, exacto. Por eso vos fíjate que desde la naturaleza humana de Cristo un hombre va a poder perdonar pecados. ¿Quién podía perdonar pecados antes de la encarnación? Solo Bueno, Dios. por eso lo Solo criticaban Dios. a Cristo. Exacto. ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Quién se cree Claro, que? ¿El hijo del carpintero? Claro. claro. Ahora, ¿sobre qué parte de la unión hipostática está el poder de perdonar pecados en la encarnación? Sobre la naturaleza humana de Cristo. Por eso que él le puede decir después a sus apóstoles, lo que ustedes aten quedará atado y lo que ustedes desaten quedará desatado. Esa es la gran novedad de nuestra fe, además, ¿no? Única religión donde un hombre puede perdonar pecados. ¿Por qué? ¿Porque es Dios? No. Porque es participación de Dios, que se hizo hombre. Y al tocar la naturaleza humana, pudo darle esa potestad a su esposa, la iglesia, para perdonar pecados. A eso se refiere con la herencia. Lo que se hereda es el poder sobre la sustancia humana de Cristo, que se hace extensiva a su iglesia. ¿Sí? ¿Sí, Roberto? Sí, sí, entendí, me quedó claro. Gracias, profe. Por favor.
cerramos con una cosita. Cuando leemos la carta a los Efesios, hay un pasaje misterioso y pocas veces encontrado en el Nuevo Testamento. Que San Pablo dice que los ángeles conocen el misterio de la redención por la iglesia. Y en otro pasaje que ahora no me viene, que también es de Pablo, dice algo, es un paralelo, dice, misterio escondido desde los siglos, está hablando de Cristo, Pablo. Misterio escondido desde los siglos que hasta los ángeles ansían conocer. Quiere decir que el hombre, mejor dicho, la iglesia, formada por hombres, es instrumento de revelación angélica. Creo que en otra clase de esta de Apocalipsis lo tocamos este tema. Pero acá se vuelve a poner con estas dos citas de Ticonio y de Aspringio, de Beja. Cómo la naturaleza humana, después de la redención, está por encima del mundo angélico. Tal es así que los va a juzgar, y al decir de Pablo, y Pedro también lo dice en la primera carta, la iglesia es instrumento de revelación para el ángel. ¿Ustedes se acuerdan cómo conoce el ángel? Espontáneamente. No, No me acuerdo. espontáneamente no. Digamos, Intuitivamente. intuitivamente, ¿Eh? sin medio. Sin discurso, bien, pero conoce por revelación, por infusión, por intuición, pero dada por otro. No autoconoce, sino que le es dado el conocimiento. Parecería que ahora este ángel, después de que Dios se ha hecho hombre, primero va a tener que conocer parte del misterio de la redención a través de la iglesia, es decir, a través del tiempo. O la iglesia no sucede en el tiempo. ¿Se ve? Contemplando la iglesia va a tener que entender el misterio de la redención. Y además va a ser juzgado por la iglesia. Porque cuando Juan y cuando Pablo hablan de justos, están hablando, o de santos, están hablando de los hombres. Ellos van a juzgar a los ángeles. ¿Se ve? Bueno, nos quedan unos minutos. Profe, una Sí. consulta. En ese sentido, cuando hablamos de que los ángeles conocen de manera intuitiva y que se les ha revelado toda una forma distinta a la nuestra, es que ellos no pueden arrepentirse en el momento en el que deciden no servir a Dios. Porque escuché el otro Sí. día un sermón que me confundió muchísimo y quería sacarme la duda. Bueno, una cosa es la captación intelectiva del ángel, que es infusa e intuitiva, y otra cosa es el acto de la voluntad del ángel. Me parece que tu pregunta apunta a lo segundo. La voluntad del ángel también es simple. Al ser su ser simple y no compuesto, lo que el ángel no tiene es arrepentimiento. ¿Sí? Por eso que el ángel por eso que el ángel es confirmado en la gracia o se obstina en el mal que eligió. No tiene arrepentimiento. ¿Tiene que ver El con el libre arrepentimiento albedrío? ¿Tiene libre albedrío? No. tiene libre albedrío, pero lo que no tiene es arrepentimiento. Sí, libre albedrío tiene, porque tiene inteligencia y voluntad. Sí, tiene libre arbitrio. ¿Sí? Aquello que dice en Apocalipsis 12, Juan, cuando dice que se libró una batalla en el cielo entre Miguel y el dragón, eso es una batalla de libre albedrío, entre los que dicen que sí y los que dicen que no. Lo que no tiene el ángel es que dice que no y después dice que sí y viceversa. No tiene arrepentimiento, porque no tiene composición. Parecería ser que eso que nosotros experimentamos cuando nos arrepentimos es por nuestro ser compuesto, que podemos, como en nuestro acto de voluntad convergen un montón de realidades,
intelectivas, volitivas, afectivas, emocionales, etcétera, etcétera. Ahí tenemos la composición. No actuamos siempre por recta razón, si no no nos tenemos que confesar jamás. Como nuestra naturaleza está herida, nos descaminamos de la recta razón. Y ahí es donde hacemos macana, ¿sí? Pero son macanas que son sanables por la gracia, porque uno puede descaminar lo que hizo, revisarlo y arrepentirse, y dolerse, ¿no? Pero el ángel no. El ángel se obstina o en el mal que elige o se confirma en el bien que elige. Por lo tanto, por eso no tiene redención el ángel, porque no puede redimirse, no se puede arrepentir. Eso dice la angiología básica. Lo que pasa, Aldana, que la angiología es una de las ramas de la teología donde más opiniones hay, ¿sí? En esto no hay opinión, en esto, esto es teológicamente cierto, ¿eh? Esto de que no hay arrepentimiento en el ángel. Pero ¿a vos por qué te venía esto? Perfecto, profe, clarísimo. No, ¿Sí? no, porque un familiar me había hecho una consulta así de un sermón que él había escuchado. Yo le di una respuesta parecida a la que me diste y Ajá. bueno, como que él me decía, no, que ellos también se podían arrepentir, es decir, elegir en un momento servir a Dios y en otro momento retractarse y convertirse como en ángeles buenos, si se quiere, pero bueno. Mm. Y era como que no, No, no lo lograba no, no, comprender el del otro lado, pero no, yo no quería tenemos confirmar la revelación. postura o tal vez tenía razón, digamos, pero no, está bien. Bueno, perdón Gracias, que profe. ajuste el final, por favor, pero no quiero que esto se corte sin despedirnos. Muchísimas gracias. Calculo que el próximo encuentro lo haremos a fin de mes. Después aviso. ¿Sí? Ok, Bueno, Gracias, bien. Gracias, profe. bueno, buen fin de semana y buen domingo mañana. Gracias. Gracias, buen fin de igualmente. semana. Chao. Igualmente, Saludos. saludos a Vamos. todos. Chao, chao. Chao. Adiós. Gracias. Bendiciones. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, chao.